Bienvenidos a otro episodio de Buscando Diseño Mexicano. Si es tu primera vez escuchando o viendo esto, mi nombre es Vanessa Tovar y soy la host de este podcast. En Buscando Diseño Mexicano me siento cada semana con algún creativo detrás de un proyecto súper interesante en México. El día de hoy tenemos un episodio que estoy muy emocionada de compartir con ustedes. Tuve la oportunidad de sentarme con la arquitecta Narda Dávila de Narda Dávila Arquitectura. El despacho de Narda Dávila hace proyectos como este. Es un despacho que está sumamente enfocado en traer un poco del exterior al interior de sus proyectos. Narda Dávila es una arquitecta graduada del TEC de Monterrey. La historia de Narda es súper interesante, ya que tuvo la oportunidad de trabajar con el arquitecto Carlos Ferrater en España. Esta fue una experiencia que cambió su vida y la hizo enfocarse en lo que realmente tenía que enfocarse para llegar hacia donde está. Y si te interesa un poquito este mundo de la arquitectura, no te puedes perder este episodio con Narda. Sin más por el momento, los dejo con la entrevista. Bienvenida, Narda. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Muchas gracias a ti por aceptar la entrevista. Narda, quiero hablar de muchas cosas, pero quiero empezar por decir, y no va a ser el tema del podcast, pero sé que tienes 2 hijos. Sí, 2 niñas. 2 niñas. Me atrevería a decir que eres de las primeras generaciones de arquitectas con su oficina y que aparte tiene hijos. Pienso. Yo creo que hay más por ahí, pero sí, es complejo, pero divertido también. Sí, de hecho, bueno, me parece importante remarcar esto porque la primera vez fue hace algunos años que conocí un despacho igual full de mujeres y ya de mujeres, pues ya familia y todo, fue en Chicago porque estaba de vacaciones. No sé si has escuchado de Studio Gang. No, la verdad no. Bueno, es un despacho que hace tipo rascacielos y todas son mujeres. Y no sé cómo acabé en un cóctel de ese despacho que era como abierto al público y todas las mujeres están con sus bebés. Y la verdad para mí es algo muy cool porque al final sientes que no están peleadas las dos cosas, ¿no? No, definitivamente no. Yo creo que esto, el tema de la maternidad vino a mí, en lo personal, a darme mucha perspectiva. O sea, creo que antes de, sí, el mundo de la arquitectura, o sea, la arquitectura, la oficina, el despacho, para mí ocupaba mucho espacio en mi vida. Y lo sigue ocupando, tiene un lugar súper importante, pero siento que tomó como otro matiz, ¿no? O sea, como que tomas en perspectiva prioridades, haces planes más a futuro, entonces como un poquito dar unos pasos hacia atrás y ver tu vida en general y también se vuelve el tema del tiempo, o sea, se vuelve como que ahora sí cada minuto, o sea, el que alguien más dependa de ti en el tema literal, o sea, de los primeros años sobre todo. Mis hijas están chiquitas, una tiene 4 años y otra tiene 2. Entonces, sí son personas que dependen de ti, de su alimentación, supervivencia y luego ya todo el tema de crianza y alimentación, etcétera, ¿no? Pero sí siento que me dio mucha perspectiva y mucho tema, me volví mucho más eficiente en el tema de administración del tiempo. Porque antes a lo mejor yo sí, como me apasiona muchísimo el mundo de la arquitectura, a lo mejor hacía una plática introductoria con unos clientes y me podía tardar 3 horas platicándote el proceso y cómo lo íbamos a hacer y entonces a lo mejor es un speech que ahora me aviento en media hora, o sea, y voy directo a los puntos. Entonces, ¿por qué? Porque hay personitas esperándome en mi casa, ¿no? Entonces, creo que eso, o sea, las mujeres tenemos esta gran capacidad de manejar muchas cosas y creo que le dio mucho eso, perspectiva, o sea, acomodar cada cosa en su lugar, ¿no? Un poco. Y algo que leí en un libro, creo que en el de Big Magic, de Elizabeth Gilbert, que habla todo el tema creativo, ¿no? Pero habla de cómo hay veces que las personas decimos que los proyectos son hijos. Y yo he escuchado a mucha gente decirlo y creo que yo también lo hacía.
O sea, decir, no, es que este proyecto es, o sea, es un hijo, ¿no? Incluso me pasa porque me involucro muchísimo y me enamoro de los proyectos y soy muy intensa y entonces sí me pasaba a veces en algunos proyectos que, no sé, llegaban los clientes y te modifican, ya se cuenta que era como si le arrancaron un brazo, ¿no? Y me acuerdo que cuando leí eso, y ella en este libro lo menciona y dice, no, los proyectos no son hijos, o sea, no puedes comparar la vida de un ser humano con un proyecto. Y me hizo ruido. Y luego, ya la verdad, siendo mamá, digo, claro, o sea, son cosas diferentes. Puedes amar un proyecto, te puedes apasionar todo, pero estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, justo eso, o sea, lo repito, te da otra perspectiva totalmente. Entonces, sí, justo eso creo que fue como el regalo que vino a sumar a mi despacho el convertirme en mamá, ¿no? Wow, súper. Y sí es verdad, yo sí siento a veces que mis proyectos son mis hijos. Y justo te iba a decir que siento que tu despacho pues es un hijo, o sea, un tercer hijo, porque, o sea, Sí. igual necesita que lo estés cuidando, que necesitan, y la verdad sí es todo un tema. Me encanta. Narda, quiero hablar un poquito para la gente que no te conoce y acerca de cómo llegaste a este despacho de Barcelona. Lo que me llama mucho la atención de tu historia es que siento que siempre has sido muy dedicada, o sea, desde que estudiabas arquitectura, me da la impresión de que siempre sabías que querías, o sea, tener tu propio despacho y que querías trabajar muchísimo, ¿no? Para llegar a donde estás. Y me gustaría saber un poquito de, sé que te fuiste por un concurso a este despacho en Barcelona. ¿Me podrías contar un poquito de eso? Sí, claro. Mira, yo estaba estudiando en el TEC de Monterrey, en el campus Monterrey, y hay un programa que es Grupo Especial de Diseño. El TEC tiene convenios con diferentes despachos de gran prestigio en todo el mundo. Y el convenio es, en ese momento eran 10 lugares, creo que todavía lo manejan así. Y pues obviamente el primer lugar, pues en esa época eran pues, los mejores, de los mejores despachos estaba el de Renzo Piano, el de Ferrater, había ahí en Nueva York, en Estados Unidos, en varios lugares. Entonces sí había muchas buenas oportunidades. Eran 10 lugares eh, y aplicabas con portafolio. Fíjate que ahí hay una historia chistosa. Yo me acuerdo que cuando entregué el portafolio, lo hice, le metí todo. No me acuerdo, yo creo que haber estado como en probablemente séptimo, octavo semestre. Y cuando digo todo, pues todo lo que había hecho en esos semestres, ¿verdad? Y llegué súper tarde. O sea, el horario para entregar el portafolio en dirección de arquitectura era de tal hora a tal hora. Y llegué corriendo, raspando. Y ya estaba cerrada la oficina. Y me acuerdo que metí el portafolio por abajo de la puerta como pude y no cabía, porque aparte lo había hecho súper retacado de cosas, ¿no? Entonces, ahí me tienes empujando el portafolio por abajo de la puerta. Lo aventé, lo metí y ya. Dije, bueno, pues que sea lo que sea, ¿no? Y la verdad yo dije, ni siquiera me lo van a recibir porque, digo, llegué, no sé, 5 minutos tarde, pero dije, lo entregué fuera de tiempo. O sea, de seguro no me lo van a recibir y ya. Por lo general, lo anunciaban luego la premiación, o sea, que quién quedó a dónde y todo. Creo que eso va a haber sido a finales del año, o sea, no sé, noviembre, diciembre, por ahí, y por lo general avisaban luego, para que el siguiente semestre tú te prepararas, compraras tus vuelos, bla, bla, y ya al que seguía te ibas. Y esa vez, no sé por qué se tardaron mucho, o sea, hace cuenta que pasó enero, febrero, marzo, y no habían anunciado, entonces yo asumí que no había quedado. Y en abril a mí me operan de la quijada, tuve una cirugía maxilofacial funcional, y me acuerdo que me estoy despertando de la cirugía y está una amiga y me dice, ganaste. Yo toda drogada. Y le digo, ¿cómo que gané? Y me dice, ganaste. Y yo decía, ¿de qué me estás hablando? Estoy hablando que ya pasaron 4 o 5 meses desde que yo entregué y entonces me dice, ganaste, te vas a ir a Barcelona. Y entonces yo digo, ay, o sea, ya capté, ¿no? De que, wow. Y entonces ya fue una súper oportunidad. O sea, que las universidades tengan estos convenios, la verdad es algo súper importante porque no es lo mismo, te lo platico también. Yo ya estando en el despacho, a mí me tocaba ver portafolios y portafolios y portafolios que llegaban, o sea, torres de portafolios en la oficina
y muchos ni siquiera lo sabrían porque los lugares están súper peleados y está lleno. O sea, el espacio literal no te puedo recibir porque no tengo donde sentarte y la capacidad del despacho es proporcional al tipo de proyectos y a los proyectos que hay. Entonces, yo a veces que pensaba, o sea, la verdad el hecho de que sea por medio de que la universidad tenga un convenio, sí te da una ventaja. Entonces, sí diría, hay que aprovechar ese tipo de conexiones, ese tipo de convenios, hay que aprovecharlos. ¿Por qué? Porque sí te ponen un paso adelante de ir tú directo al despacho y entregarlo o mandarlo, porque ya hay un lugar destinado para alguien de esa universidad. Entonces, eso para empezar, sí te digo, fue una súper oportunidad. Mencionaste que se escuchaba un poco como que yo ya lo tenía muy claro. Y aunque sí, siempre tuve desde muy chiquita por haber siempre con mi papá, haber andado en obra y el tema de la construcción y así, sí tenía bien claro a qué me quería dedicar, o sea, a tener mi despacho y a ser arquitecta, pero sí creo que en algún punto no quedaba perdido el enfoque, pero sí mis prioridades no eran tan claras. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Yo me fui a vivir a Monterrey, luego me fui a vivir a Australia, siempre me fue muy bien en la escuela, tengo muy buena memoria, muy buena retención, entonces siempre ahí con buenas calificaciones y todo, pero la verdad siento que en algún punto le flojeé un poco, como que la libraba bien y me la estaba pasando increíble, conociendo gente, entonces creo que cuando me fui a Australia y sobre todo a Barcelona, me agarré, volvemos a lo mismo, perspectiva. O sea, siento que fue como una sacudida de, hey, vas por aquí, mira lo que están haciendo al otro lado del mundo, no estás enfocada. Y creo que ahí fue donde me apliqué muchísimo. O sea, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en otros lugares, en otros despachos, siento que fue cuando totalmente me enfoqué. Y ya fue cuando apliqué a lo del grupo especial de diseño. Digo, así es el proceso, que en primer lugar me fui al despacho con Ferrater y wow, la experiencia, la verdad. O sea, es un despacho que aparte yo la verdad sí voy mucho con su filosofía de diseño, o sea, están muy también en el tema que sea funcional y también lo estético es importante, pero todo este juego de luces, de volúmenes, mucho uso, allá le llaman hormigón, el concreto aparente, el despacho funciona muy padre, es una empresa familiar, la verdad, o sea, está Carlos con su esposa Inés y sus hijos. Borja ve un poquito más todo el tema de pues Emiratos Árabes, cosas más locas, más del futuro. Los demás ven un poquito más lo clásico. Está Xavi y Martí, que yo trabajé directo con él, que es el yerno de Carlos. Entonces, la verdad es que es una empresa familiar. Y después lo padre también es que hay personas, arquitectos de todos lados. A mí me tocó muchos italianos, portugueses, entonces se crea un ambiente padrísimo y yo lo que aprendí ahí mucho es a estructurar una oficina. O sea, desde el acomodo de los proyectos, de los archivos, sí hay una jerarquía, la verdad, o sea, hay un director del proyecto y luego un equipo que lo sostiene. Había gente que sí se encargaba mucho más al tema de visualizaciones y renders. Te toca hacer de todo, eso también fue padrísimo, porque me tocó hacer maquetas, bosquejos, cosas súper sencillas. O sea, me tocó un proyecto que es el Paseo Marítimo de Benidorm y ese proyecto está construido ya y tiene unos pavimentos que son de colores. Entonces las transiciones son kilómetros, o sea, son muchísimos metros. Y van cambiando. Entonces la primera cosa que hice dentro del despacho era en AutoCAD ir cambiando las polilíneas de los cambios del color, de cómo se va a transicionar el cerámico en el pavimento. O sea, tú dices, es algo súper sencillo. Después, claro que ya me decían, bueno, a ver, diseña una banca para el paseo y luego ya te van soltando, ¿no? Y luego a lo mejor ya nos tocó participar, no sé, en el concurso del Caixa Forum de Zaragoza, o sea, ya cada vez la escala era mayor. Eso también creo que fue una gran oportunidad, tener acceso a proyectos de otra escala, o sea, museos, casas pues de otro nivel, la verdad. O sea, me tocó trabajar en un proyecto que se llamaba Casa Pearson, que era pues, en Montjuic, en la montaña, y llegabas por funicular, y era una casa de 4 o 5 niveles. Un nivel tenía un antro, otro nivel tenía
todo lo que es sala, comedor, cocina, otro nivel tenía una alberca, el gimnasio, la recámara principal, y todo esto era para una persona. Entonces estás hablando de casas de otro nivel, ¿no? Y entonces eso también te da mucha seguridad para después tú empezar con cosas, aunque sean súper sencillas, pero ya vas agarrando, sí, 100%, pero vas agarrando y te sientes parte de algo grande, ¿no? Entonces eso también fue una experiencia súper padre que me abrió el panorama y también como que me hizo mucho eso, o sea, enfocarme en qué sí quiero y cómo lo quiero llevar yo y sí, tomar un poco la muestra de cómo lo hacen en otros lugares, ¿no? Me encanta. Oye, ahorita, por ejemplo, que mencionas esta parte funcional, para los que no son arquitectos y nos están escuchando, en la historia de la arquitectura hay una parte en la que eran muy funcionales y no era una arquitectura muy bonita. O sea, literalmente la arquitectura respondía muchísimo a la función del edificio. Y siento que pues también hemos pasado como por el otro lado, que solo es bello, pero a veces no funciona muy bien. ¿Qué tan difícil es encontrar ya en tu práctica o cuánto tiempo te tomó encontrar como ese balance de que sea bello y evoque algo, pero que también sea muy funcional? Creo que desde el principio ha sido como algo, ha sido una línea muy clara en el despacho. Creo que tiene que ver mucho conmigo, o sea, el despacho muchas veces también es una extensión de mí y así funciona mi cabeza. O sea, soy una persona muy estructurada, la estructura te da libertad también. Entonces, como con las bases muy ordenadas, muy sistemáticas, para luego, para mí, todo el tema funcional y con funcional para los que no son arquitectos me refiero a todo el tema estructural, tangible, físico, ¿no? O sea, una retícula, los muros organizados, la cimentación, la estructura, las columnas, la losa, todo el proceso que sostiene el edificio, para luego la parte estética, que es más subjetiva, porque ahorita dices bonito, bueno, bonito para quién, ¿no? O sea, todo está también en el ojo del espectador, pero creo yo que no están peleadas, sino que una sostiene a la otra. O sea, yo siempre he creído que lo funcional, que necesito que no se caiga el edificio, o sea, o la casa, o el restaurante, o la oficina, o lo que vaya a ser el proyecto, necesito que se sostenga para después ponerle una celosía, un hueco, un vano, un jardín, un techo con alguna forma orgánica, regular, irregular, o sea, ya el tema de belleza o estético, pues necesita estar sostenido en algo, ¿no? Y creo que así también es mucho mi personalidad, mi vida, o sea, soy muy organizada, muy ordenada, muy estructurada para luego dejarme ir, tener toda esta parte y todas estas actividades que yo también tengo en lo personal, como de mucho más creatividad, mucha más soltura, mucho más fluido, entonces creo que se complementan, no creo que esté peleada una con la otra, sino que para mí es más eso, como que una sostiene a la otra y una no es posible sin la otra. Entonces yo lo veo de esa manera. Y hay veces que el proceso no creas que es tan lineal, hay veces que me imagino un espacio sensorial, estético, que a lo mejor me imagino que va a oler o se va a sentir o se va a escuchar o térmicamente se va a vivir de una manera y lo puedo visualizar y después le hago la base. O sea, no es nada más de que, bueno, hago la estructurita, la cuadrícula para luego montarle un poco falsamente algo bello, sino que hay veces que el proceso es al revés. ¿Cómo puedo hacer para que este espacio que visualicé con estas cualidades estéticas se pueda encapsular, sostener, como crear el escenario alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que es como un baile, o sea, como que vas dando un paso y otro, ¿no? Así lo veo, como que vas tejiendo algo y uno es parte del otro, o sea, están conectados, para mí, Sí, yo lo veo así. como que una cosa responde a la otra y así vas como viendo cómo se concreta, Sí. ¿no? Me encanta eso. Oye, Narda, y también me gustaría preguntarte, ya tienes 14 años en este negocio. Obviamente empezaste con una cosa, te llevó a la otra.
me imagino que viendo hacia atrás, tus primeros proyectos, a lo mejor ya de casa habitación, se ven diferentes a lo que estás haciendo ahorita. ¿Cómo encontraste como esta línea de diseño? Sí se ven diferentes, pero la esencia, o sea, creo que la columna vertebral es la misma. O sea, yo empecé haciendo muchos patios centrales, mucho el tema del concepto del jardín, o sea, de la conexión de interior con exterior, de perder esta línea, del contacto con la naturaleza. O sea, siguen siendo iguales. Que ha habido otros presupuestos, otros materiales, pero si tú ves uno de los primeros proyectos, Casa Patio, todo se desarrolla alrededor de un patio, como estos espacios que puedes atravesar, el espacio continuo, un espacio te lleva a otro. O sea, creo que la esencia es la misma, porque yo siempre he hecho esto un poquito por la misma razón, porque siempre he querido hacer espacios de conexión. Entonces, y sigue siendo el por qué me sigo dedicando a esto, ¿no? Y siempre, o sea, lo fue en un principio, a mí desde muy chiquita me voló la cabeza entrar a espacios que me hicieran sentir cosas. Y yo creo que desde yo muy chiquita, desde niña, yo creo que yo también pensé wow, yo también quiero hacer esto para alguien más, ¿no? O sea, crearle magia. Hay lugares de que de verdad te cambian, o sea, que tú entras y son mágicos, y hay veces que a lo mejor las personas no lo analizan, ¿no? Pero inconscientemente vuelven a lugares, vuelven a espacios donde se sintieron cómodos, donde fueron felices, donde algo te movió. Y entonces yo creo que la esencia, la raíz es la misma, o sea, crear espacios que te creen algo. Y después lo que ha cambiado pues son eso, obviamente muchas más herramientas, más equipo de trabajo, más conocimientos, más cursos, más libros, más ejemplos, más tecnología, más programas. O sea, todo eso la verdad es que ha sido algo que obviamente se ven súper diferentes, pero te digo, sí, la esencia es la misma. Que ha habido también un poco de prueba y error. O sea, yo soy muy curiosa y me gusta mucho en general probar cosas. Entonces hay cosas que he probado y funcionan y las repetimos como elementos, como si fuera un rompecabezas, y entonces a lo mejor diseñamos una escalera que tiene huecos y atrás tiene un jardín o luego la encapsulamos y entonces funcionó, a veces la repetimos. No quiere decir que repitamos el proyecto, pero tomamos elementos y los volvemos a combinar de diferente manera. O ciertos techos volados que te crean, a lo mejor que tienes una ventana en la parte alta, entonces te crea una iluminación indirecta, pero te da privacidad sin hacer el espacio oscuro. Es algo que nos ha funcionado muy bien, que yo no hacía en un principio y nos ha funcionado, entonces lo volvemos a utilizar. Probablemente ha habido cosas que no han funcionado tan bien, creo que un poquito más en el tema funcional, ¿no? Y a lo mejor ya las haces una o dos veces y las desechas, o sea, a lo mejor ya no las repites, ¿no? Entonces, creo que, o sea, cuando mencionas estos 14 años, ¿se ven diferentes? Sí se ven diferentes, pero creo que hay proyectos de hace muchos años, de 10, 12 años, que tú puedes entrar y decir, tienen la misma firma, el mismo sello, ¿no? O sea, creo que la esencia sí es la misma. Claro, me encanta eso también. Oye, Narda, y ahorita que, o sea, tocas el tema de jardines y tal, a mí también me gusta muchísimo la idea de los jardines interiores. Me gusta mucho la idea de conectar espacios. ¿Por qué para ti es importante esta conexión en tus proyectos? Yo creo que el ser humano por naturaleza buscamos esa conexión con la naturaleza. Y esto ya lo he dicho antes, hay veces, o sea, con naturaleza no me refiero exclusivamente a algo verde. O sea, naturaleza somos nosotros. Entonces, un espacio, un rincón que te invite a ir adentro, también es un espacio de conexión. O sea, no es nada más el jardín. También hemos hecho áreas abiertas o espacios de conexión que probablemente es piedra bola acomodada con un árbol, o sea, o un canalito de agua, con los elementos de la naturaleza, con el fuego, con el aire, con la tierra, con el agua. Y esto se puede conseguir de muchas maneras. O sea, puede ser
una cascadita, un chorrito de agua en un espacio bien chiquito que estás escuchando, una ventilación usada, un lugar donde puedas poner algo que genere sonido, eh, una lavanda, un romero, que a lo mejor entra el olor a tu casa, a tu cocina, o cuando entras, o cuando llueve. Entonces, todas estas son cosas bien sencillas que a mí me han cambiado el día y la vida. Entonces, son cosas que me gusta meter a los espacios donde vivimos, ¿no? O sea, hay veces, obviamente, si tengo un proyecto gigante, acabamos de hacer, no sé, un hotel en Chiapas, en una casi reserva, bueno, no reserva, pero un área verde espectacular, un bosque que tiene un lago y las vistas a las montañas y el clima y todo el contexto es espectacular, ¿no? Pero luego hay proyectos donde tenemos muy poquitos metros cuadrados, un vecino aquí, un vecino acá, la calle, el tráfico, el ruido, y entonces el canvas no es el mismo, o sea, y siempre se puede tener un espacio de conexión con la naturaleza, siempre, o sea, eso estoy 100% segura. Entonces, a mí es algo que a todos, por naturaleza, hay muchos estudios que lo demuestran, al ser humano le hace bien, o sea, se siente bien, ¿no? Porque es una extensión de nosotros, es una parte de, entonces, yo creo que por eso es esta búsqueda de, y porque también creo que hoy cada vez más vivimos en un mundo muy acelerado, muy ajetreado, con demasiado estímulo externo y que necesitamos tener esos espacios, esos contenedores donde podamos tomar perspectiva y hacer un pasito atrás y poder conectar contigo y decir qué quiero, qué siento, qué está pasando ahorita, y creo que todas estas cosas que digo son como señales que te recuerdan, hey, bájale, hey, frena, hey, haz una pausa, ¿no? Cosas bien sencillas y creo que el humano cuando está más conectado es como su mejor versión, es como cuando tienes tus mejores relaciones, tu mejor modulación de voz, tus mejores ideas. Entonces, justo la arquitectura es eso para mí, es el contenedor, es la base que me permite florecer, que me permite crear algo, ¿no? Sea lo que te dediques. Entonces, si en tu casa, en tu espacio de trabajo, en tu día a día, tienes eso que te sostiene seguro, pues imagínate lo que surge de ahí, ¿no? A que si está alimentado con caos, ruido, contaminación visual, auditiva, estrés, ¿qué surge? Pues más de lo mismo, siento yo. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Claro. ¿Te has encontrado con algún desafío o alguna serie de desafíos al intentar hacer, o más bien al hacer esta conexión exterior-interior en tus proyectos? Sí, claro, por supuesto. O sea, hay clientes que te dicen, no, a mí se me muere todo, yo no quiero jardines. Y encuentras la manera, o sea, los ejemplos que te mencionaba, ¿no? Eh, sí, sí me ha pasado eso, me ha pasado que el contexto no sea el óptimo, me ha pasado que, a ver, también hacemos muchos proyectos comerciales, hemos hecho proyectos industriales, donde a lo mejor es una zona industrial árida, en el desierto donde no hay nada, pero siempre hay manera de encontrar una ventilación, una iluminación natural, un espacio donde sí pueda haber un jardín, ¿no? Y sí, yo creo que esos, o sea, los desafíos para que no siempre es literal la conexión de que interior y exterior, ¿no? Pero creo que siempre hay manera de introducir algo, de hacerle también como al usuario un poquito como no encerrarlo en una caja y que no sepa qué está pasando afuera. Este tema de los edificios enfermos, donde estás en una caja cerrada, sin ventilación, sin iluminación, y la persona que está adentro no sabe lo que pasa afuera. Hay veces que en un mismo día amanece nublado, frío, y luego sale el sol y luego llueve, y luego hace muchísimo calor en la noche, y a lo mejor la persona entró a la oficina y salió 8 horas después o 10 horas después y no se enteró de que pasó esto. Entonces, no quiere decir que tengas que tener en cualquier espacio, ya salí al jardín, ya a la terraza, padrísimo, y aquí estoy relajado. No, pero a lo mejor sí no desconectar a la persona del entorno, o sea, de saber qué está pasando afuera. Porque también o sea, nosotros
tenemos como, sí, por naturaleza, esta conexión con el exterior y también influye en nuestro ánimo y en nuestro día a día. O sea, el decir, a lo mejor no siempre todo es paz y tranquilidad, sino que a lo mejor también es un día nublado, gris, y puedo conectar también con algunas emociones de ir más lento, de a lo mejor estar triste, porque así es la vida. O sea, la vida tiene de todo, y entonces no podemos como encerrarnos y privarnos y decir, mira, aquí todo aire acondicionado, cerrado. Entonces, sí ha habido retos, sobre todo también, pues, el cómo estamos hoy, ¿no? O sea, el tema térmico, ciudades donde antes no se utilizaba mini splits, aire central, pues cada vez los utilizamos más, cada vez nos hemos hecho más cómodos. Tampoco nos gusta salirnos de la comodidad, y entonces sí, es aprovechar las tecnologías y también que hay sistemas pasivos y maneras un poco más sustentables de aprovechar la energía y los paneles solares y el reutilización de agua, pero también educar un poquito al cliente de que hay maneras de hacerlo de manera natural. O sea, siempre lo digo, claro, o sea, el sol y la sombra son gratis. Entonces, aprovecharlos al máximo, las terrazas, o sea, es un colchón térmico, no es la misma temperatura la que está acá afuera a la intemperie que lo que está techado al aire libre, que lo que está allá después de a lo mejor un cancel o un vidrio, que a lo mejor ya está regulada la temperatura de manera artificial y la iluminación de manera artificial, pero a lo mejor las terrazas también son colchones térmicos que te ayudan a modular o a tener algo intermedio entre uno y el otro, ¿no? Sí, porque justamente esto lo tocó, que creo que es un tema muy importante para los que no son arquitectos, porque siento que hay bastantes clientes o bastantes personas, y lo he visto bastante, o sea, ya hay árboles en sus terrenos y los quieren quitar. Y es difícil explicarles por qué tal vez no deberían quitarlo, por qué tal vez deberían trabajar el proyecto alrededor de estos elementos, ¿no? Y ahorita que mencionas lo de cambio climático, se vienen tiempos complicados, siento, para la humanidad, y creo que podemos atacar ciertas cosas desde la arquitectura. Obviamente no todo se puede resolver desde la arquitectura, pero me gustaría saber si ustedes como despacho y tú como diseñadora, como arquitecta, ya han incorporado, no sé, alguna de estas herramientas para aprovechar mejor la energía o el consumo de agua en sus proyectos. Sí, cada vez más. De hecho, trabajamos hace poco con una consultoría ambiental, TRI Consultores, para el proyecto del Instituto OTLI, que es una escuela. Y también se vale levantar la mano y decir, no soy la experta, no soy la experta en tema ambiental, y pedir ayuda. Cada vez hay más personas preparadas para esto, ¿no? Y decir, oye, a ver, aquí está el proyecto que yo diseñé, revísamelo, hazle una auditoría ambiental. Y entonces, estas empresas, para empezar, te van a decir, mira, oye, aquí quítale, ponle, incorpora esto, agrega esto, está la certificación LEED. Es difícil cumplir con ella en ciertos países, obviamente, pero a ver, si es un checklist de 100 puntos y tú dices, bueno, ok, aquí en este edificio pues la gente no va a llegar en bicicleta, porque la ciudad no está preparada para la bicicleta. Ok, a lo mejor ese punto no lo vas a cumplir y no vas a poner una estación de bicis nada más a lo tonto para cumplir con el checklist, pero hay otros 90 puntos que a lo mejor cumples con 50. Entonces, cada vez más, no hay de otra, somos muchísimos y cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena. Creo que tenemos el privilegio de hoy en día ya tener un poquito más de que los clientes llegan con nosotros porque ya vieron algún proyecto, porque ya quieren trabajar con nosotros. Entonces, todos los despachos y todos en general, aunque no tengas tanta experiencia, ya empezar a ponernos más exigentes con los mínimos. O sea, a ver, en esta oficina los proyectos incluyen una cisterna de recuperación de aguas. Entonces, aquí nosotros ya en los planos los ponemos. Ya, o sea, se lo comento al cliente y le digo, oye, a ver, esta es una cisterna que te va a costar 16,000 pesos o 20,000 o 30,000, dependiendo las capacidades.
no es mucho en porcentaje a la inversión que vas a hacer de tu proyecto. Entonces, hay veces que los clientes no es que sea porque no lo quieran hacer, sino que por falta de información. A lo mejor piensan que el tema de sustentabilidad les va a costar muy caro. Y hay cosas muy sencillas. O sea, desde poner en la barra de la cocina un agujero en el granito para que echen ahí los desechos y tengas una composta. Por ejemplo, yo en mi casa trabajamos con una empresa que se llama Casa Verde una vez a la semana. Yo intenté hacer composta en mi casa, no me fue tan bien. Y entonces una vez a la semana van y recogen la cubeta y me la cambian por una de tierra y me cobran 80 pesos. O sea, entonces cada vez hay más empresas. No, hay veces que a mí este tema me hace muchísimo ruido. Creo que hay demasiada área de oportunidad para trabajar en esto. Y hay veces que me asusta, hay veces que veo documentales y digo, no, ya valimos. O sea, la construcción es una de las empresas que más contamina. Muchas de las prácticas que tenemos son ineficientes y creo que cada vez más hay empresas con las que te puedes apoyar. Luego nos asustamos y es como, no, 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 no. Y entonces mejor no pongo atención ahí y sigo con mis hábitos y todo, ¿no? O hay veces que me pasa que veo un documental y me vuelvo loca y cambio mil cosas alrededor y pasan unos meses y se te olvida, ¿no? Pero primero que nada, yo creo que sí es buscar expertos que te puedan apoyar. Después, tomarte el tiempo con tu equipo de trabajo y hacer un checklist de qué de entrada sí. O sea, a ver, en el despacho de entrada sí o sí, uso de paneles solares. Cada vez también estamos, o sea, más eléctrico, o sea, estamos buscando más todo el tema de las cocinas, la lavadora, secadora, parrilla, horno, los boilers no de paso, eléctricos también, cada vez los estamos proponiendo más, el uso de los paneles solares, recuperación de aguas, aguas jabonosas, reutilización, propuesta de huertos en casa, todo este tema de sistemas pasivos que es ventilación, iluminación natural, o sea, bajar el uso de iluminación artificial durante el día y uso de materiales regionales, o sea, si tratamos de, en la medida de lo posible, evitar tantos traslados y movimientos de materiales que no pertenecen a la zona. Hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que lo resumiría ahí. Y sí, cada vez ponernos, como tú dices, o sea, dentro de la arquitectura, sí tenemos gran oportunidad. Luego habrá ya gente que está un poquito más metida en temas de urbanismo, temas de legislaciones. Hay veces que nos han invitado a opinar. Entonces, también, o sea, no sé, depende de las ciudades, pero en la ciudad donde yo vivo el sistema pluvial no funciona. Entonces, hay veces que en las casas separamos el agua pluvial del drenaje. ¿Y de qué me sirve si al final me haces aventarla a la banqueta y el día que llueve pues va todo junto? Y entonces, ¿de qué me sirvió separar a mí el pluvial si no lo voy a utilizar? Entonces, como tú, ciudad, gobierno, no me estás dando pues la infraestructura, pues mejor lo meto a una cisterna y la reutilizo para riego o uso de la misma propiedad. Entonces, sí, también a lo mejor yo creo que es importante sentarnos con nuestros equipos y hacer una lluvia de ideas y decir, oigan, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Desde cosas bien sencillas como estos ejemplos a algo más complejo. Y por ejemplo, esta consultoría ambiental que tuvimos con los de TRI, cosas que vimos ahí las hemos implementado en otros proyectos. Entonces, un poquito voltear hacia atrás como lo hacían antes en diferentes civilizaciones, cosas bien sencillas, o sea, del uso de los recursos. Nos hemos vuelto muy aborazados. Entonces, sí voltear hacia atrás y ver, oye, bueno, a ver, antes lo hacían así, el tema de la agricultura, o sea, cómo tenía su lógica y su sentido y ahora acabamos con todo, ¿no? Entonces, también desde cosas, voltear al pasado y ver prácticas bien sencillas y voltear al futuro y también decir, bueno, a ver, también tenemos estas tecnologías y estas maneras de hacer las cosas de una manera nueva y creo que pues también eso es lo padre del ser humano, ¿no? Agarrar dos cosas y crear algo nuevo, que es encontrar nuevas maneras de hacerlo. Claro, sí, aparte, bueno, regresando un poco a lo que decías, que luego sí es verdad que siento que ya estamos súper desconectados de, pues lo que antes era, ¿no?
ser humano, o no sé, tu comida, todo. Siento que sí estamos muy desconectados. Regresando a lo del mini split, y solo es como un comentario, que siento que muchas cosas se podrían resolver si plantan un árbol enfrente de su casa y ya no les daría tanto calor. Entonces creo que sí es un tema súper, súper interesante. Narda, antes de cerrar, me gustaría preguntarte si tienes un proyecto tuyo favorito. Sé que es difícil escoger, pero sí me gustaría hablar a lo mejor de un proyecto tuyo para platicar un poquito del proyecto en sí. Difícil. Pero preguntaste y se me vino a la cabeza el de Casa La Vista, en Cordillera, en Monterrey. Eh, Esa casa me gusta mucho, cumple con muchos principios que usamos en el despacho. Está es un terreno ascendente, la vista hacia atrás es espectacular, o sea, la montaña es muy bonita, esa vista de día, de noche, aparte esa montaña tiene mucha piedra caliza blanca y entonces en la noche, una noche de luna llena sin más iluminación, la vista es muy espectacular. Y es un patio central, es una especie de C, el proyecto se desarrolla como en C, en 3 diferentes niveles. El primer nivel pues están las cocheras y las áreas de servicio y también respeta un poco la topografía, o sea, un poquito esto que decías de que a veces que llegas y el proyecto tiene un árbol y lo quieren quitar o está en un proyecto ascendente y quieren llegar y cortar o ponerle unas patas, ya sea una plataforma, entonces sí es bien importante en todos los proyectos entender el contexto y llegar y observar qué es lo que hay con lo que vas a trabajar. Y entonces aquí lo que hicimos es tratar de respetar la topografía y escalonar el proyecto. Entonces vienen primero estas áreas en planta baja, después en el siguiente nivel vienen ya lo que son las áreas sociales y un jardín central. Todo ve hacia el jardín, todo ventila hacia el jardín, tienes lo que son cocina, comedor, sala, la terraza, ahí está el asador, es el área de encuentro, o sea, todos ahí salen, es donde tienes las áreas sociales. Y en un tercer nivel puedes subir de 2 maneras, por la parte interior hacia las recámaras y por la parte exterior desde el jardín puedes subir a una terraza que está arriba del área donde está el asador y hacia una alberca en la parte de atrás, que tiene un carril de nado con un motor de contracorriente, porque el cliente nadaba y entonces tiene acceso desde la recámara principal. También ellos en ese momento tenían 3 hijos chicos, entonces les daba miedo este tema de la alberca, por eso la alberca no se puso en el segundo nivel, se puso hasta el tercer nivel. Entonces la única manera de entrar a la alberca es desde la recámara principal o desde el jardín, pero tiene una puerta. Entonces creo que es un proyecto que le tengo mucho cariño, los clientes les tengo mucho cariño también a ellos en particular, muy buenos clientes, de esos que aportan, o sea, que te sugieren, pero luego que te dejan hacer tu trabajo, o sea, como volvemos a lo mismo, este baile, ¿no? Porque al final quiero ser bien respetuosa con eso, o sea, al final ellos son los que lo van a habitar y creo que es un proyecto que atendió muy bien en su momento a sus necesidades, a decir, oye, estoy viviendo esta etapa de vida y quiero, la seguridad para mí está en esta prioridad, pero también quiero esto, ¿no? Entonces, creo que es un proyecto que cubrió muy bien las necesidades de los clientes. También visualmente es un proyecto que me gusta mucho, tiene muchos ángulos, muchos puntos sorpresa. O sea, siento que las fotos luego no les hacen justicia a los proyectos. Como que entras y a través de la escalera ves el jardín, luego entras al jardín y luego ves hacia la montaña y luego desde atrás ves hacia acá y en la noche también ves toda la ciudad iluminada y también son vistas muy padres y estás un nivel más arriba. Entonces, todo esto, pero también en cuanto a materiales, cumple mucho con los materiales que a mí me gustan en lo personal. O sea, aunque nuestra gama y abanico de materiales es muy variable, o sea, tenemos materiales que son un poquito mucho más cálidos y colores más claros, y beige, y también tenemos acá esta otra gama. A mí en lo personal me gusta mucho el uso de materiales industriales. Este proyecto tiene concreto aparente, tiene acero corten, tiene vidrio, acero, entonces mucha piedra, gaviones.
Entonces, esa combinación de materiales a mí me gusta mucho. Siento que es algo que también es algo particular del noreste de México, pero que en México en particular todo este tema de los oficios, de las herrerías, también tiene mucha madera, madera natural en fachada, o sea, que ya no siempre la proponemos, pero todo el tema de las carpinterías, o sea, todo este tipo de la capacidad que tenemos de crear cosas a la medida. Creo que es algo que en general en Latinoamérica, pero en México todavía podemos hacer mucho esto. En otros países está mucho más estandarizado todo. Y las medidas y los paneles y prefabricados y así es y no se puede. Y aquí es, pero mira, dale la vuelta y ponle un ángulo y quítale y que cuadre y que encajone y que esté exactito y la puertita, o sea, eso a mí me encanta, es parte como del proceso y que lo hace también, para mi gusto, una obra de arte porque está hecho a mano. El yeso está puesto, la piedra está puesta a mano y yo creo que eso se siente en el espacio. O sea, la energía y el cariño y el amor que toda esa gente que estuvo ahí le puso, yo creo que se siente en los espacios luego cuando los habitas, cuando los vives, ¿no? O sea, no solamente por los usuarios o la familia o el cliente o el que va a comer al restaurante o el que está en la industria o en la oficina o en la escuela o en cualquiera de los proyectos que hemos hecho, pero creo que también te habla mucho del proceso, de toda la gente y todas las manos que estuvieron involucradas y todo el corazón, el sudor y la sangre que se puso, ¿no? En el proceso. Entonces, es un proyecto que sí, que le tengo mucho cariño porque abarca pues muchas facetas de lo que hacemos. Sí, es un proyecto que me gusta mucho. Me encanta. Siento que te quisiera preguntar 1000 cosas más, pero no queremos que este podcast sea de 2 horas. No Y te pues preocupes. nada, Narda, me gustaría agradecerte nuevamente. Antes de irnos, tengo una última pregunta muy importante. ¿Ustedes hacen interiorismo también? Sí, sí hacemos interiorismo. En su mayoría, no somos un despacho exclusivo de interiorismo, porque abarcamos muchas cosas. Entonces, hacemos interiores para los proyectos que nosotros diseñamos, pero sí hacemos interiorismo para proyectos que no, o sea, por ejemplo, departamentos, locales comerciales que ya están establecidos, pues estás hablando de un proyecto de interiores. Ahorita traigo un proyecto en Ciudad de México, un departamento, entonces, fuera de la ciudad, como no lo vamos a ejecutar, se hace una supervisión de obra, pero sí se hace el proyecto. Entonces, sí hacemos interiorismo, por lo general, para proyectos que nosotros hicimos desde cero, o sea, en tema residencial y un poco comercial, desde ahí es cuando sí abarcamos el tema de interiores y, y sí, cuando son proyectos, te digo, que sí son, no sé, departamentos o así. Lo que no hacemos más bien es remodelaciones ni ampliaciones. Ok. Pregunto por lo siguiente. En el podcast tenemos muchas marcas de muebles mexicanos y me gustaría saber si tú como arquitecta o sea, lo que entiendo es que tú entregas el proyecto completo, o sea, lo puedes entregar amueblado, ¿no? Sí. Para ti, ¿qué tan fácil es encontrar a estas marcas nacionales para poner en tus proyectos? Pues no ha sido difícil, la verdad es que trabajamos con muchas marcas nacionales y ya sea que nosotros los hemos buscado o también nos han buscado. Y mucho por medio de las expos, mucho por medio de estar preguntando, mucho hacemos a la medida, o sea, mucho de lo que ves en las fotos son sillas, muebles, o sea, hemos trabajado con algunas marcas donde nos dicen, sí, o sea, de que, por ejemplo, en el último restaurante que hicimos, nos dicen, oye, mira, estos son los modelos que tengo de silla. Ok, esta me gusta, pero no me encanta que el respaldo esté tan alto, hay que bajarlo, quisiera agregarle aquí algo para apoyar el brazo, en temas de ergonomía. Es que el mundo de la arquitectura es tan amplio que luego también nos vamos mucho al detalle, o sea, sí, sobre todo en esos proyectos que te digo, más de interiores, es donde sí tenemos un poquito más amplios los alcances y sí nos metemos a diseñar los muebles, o incluso a modificarlos con el tapicero, oye, a ver, aquí trae tantos gajos, quiero más, que esté más rígido o no, más suave, métele otra costura, líjale acá, púlele acá, con el carpintero, con el herrero, o sea, hacemos muchas cosas, o sea, es mucho trabajo y muy complejo, pero sí nos metemos muchísimo detalle. Entonces sí, la verdad, no ha sido difícil encontrar marcas mexicanas con las cuales colaborar, no.
Me encanta. Y qué padre justo lo que comentas, que tengas la oportunidad. Y siento que sí, no lo había pensado así, que en México todavía tenemos esa chance de cambiar cositas, hacer todo desde cero y así. Porque, por ejemplo, ahorita que estoy en Estados Unidos y visito como casas y edificios, pues la neta sí todo está ya súper. La ventana ya la venden así, ¿no? Entonces tú ya sabes que vas a dejar tu ventana tal. Y creo que en México sí es algo positivo y algo también a veces un poco complejo, que cada cosita tiene que ser muy específica, ¿no? Pero me encanta, Narda. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro podcast y voy a poner todas tus redes, obviamente, en nuestra cajita de descripción. Y pues nada, de verdad, muchas gracias. La semana que entra tenemos una entrevista con una paisajista, entonces Súper. siento que se van a unir muy padre los temas. Gracias a ti, gracias por tu tiempo y por tu espacio y por, por justo buscar compartir esta información con más gente y que llegue más gente. Entonces, de verdad, a ti muchísimas gracias. Gracias. Y para todos los demás, nos escuchamos la siguiente semana con una paisajista. Va a estar muy padre el episodio. Y sin más por el momento, nos vemos.